amigos y amigas? ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente Ve Opiniones. Hoy es martes y vamos a analizar el presupuesto general de la Nación para el 2016. Por eso están con nosotros los grandes amigos, Donato Baquerano, diputado del Partido Arena. Bienvenido, diputado. Gracias, Luis. Un placer saludarlos y saludar a toda la audiencia de Gente Ve y también acompañando a Rolando, que es un placer acompañarlo también. Bueno, también diputado Rolando Mata del FMLN con nosotros. Bienvenido. Gracias. Buenas noches a la audiencia de la gente que nos ve y también te ve contigo, a Luis y también al colega Donato Baquerano compartir este set sobre un tema muy sensible para toda la sociedad. Claro, y es que el pasado 30 de septiembre el ministro de Hacienda presentó en el Palacio Legislativo el proyecto de presupuesto general de la Nación 2016, priorizando áreas conforme a lo planteado en el Plan Quinquenal de Desarrollo del Gobierno de El Salvador. Veamos la nota que ha preparado Mario Zelaya con respecto a este tema, el proyecto de presupuesto para 2016. El proyecto de ley de presupuesto general de la Nación 2016 asciende a 4.860.8 millones de dólares, 37.8 millones más, es decir, un 0.8% más en comparación al plan de gasto de 2015. Y estará financiado principalmente por fuentes internas provenientes de impuestos y contribuciones especiales, 94.4%, así como por desembolsos de préstamos externos y donaciones, 5.6%. El presupuesto representa un 17% del Producto Interno Bruto y ha sido elaborado con base a una proyección de crecimiento de 2.9% para el próximo año y con un déficit fiscal no financiero de 3.9%. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, estima que para financiarlo contará con ingresos corrientes de 4.424 millones, que representaría el 91% de los ingresos presupuestados, de los cuales 4.277 millones provienen de tributos, 164 millones de las contribuciones especiales, 24 millones de los ingresos de capital y 250 millones de los desembolsos de préstamos externos. Producto de una reasignación de recursos en función de las prioridades nacionales y de la disponibilidad de fondos. En cuanto al gasto corriente, donde se incluye el pago de salarios de los empleados, se estima en 3.558 millones, es decir, el 73.2%. Solo el gobierno central destinaría en gasto de capital 731 millones de dólares, 549 en inversión pública, 850 para el pago de la deuda pública, que representa el 17.5%. Mientras el órgano ejecutivo estima un gasto de 2.891 millones de dólares, 16.5 millones menos que lo presupuestado en el 2015. Construcción y equipamiento y modernización de las oficinas centrales de la Fiscalía de la República, la construcción del Hospital Regional de San Miguel, el programa del Sistema Social Universal, programa de mantenimiento periódico del Fovial, programa de mejoramiento de vías, intersecciones a nivel nacional, construcción del Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia en San Salvador y el proyecto de mejoramiento de la calidad educativa, entre otros. La Asamblea Legislativa contará con un presupuesto de 59 millones de dólares, medio millón más. En tanto, el órgano judicial tiene asignado 279.9 millones de dólares, 15.1 millones más, es decir, se aumenta en un 5.7%. En el Ejecutivo no varían mucho las asignaciones presupuestarias. Quienes más reciben son el Ministerio de Educación con 940.8 millones de dólares, 23.1 millones más, es decir, 19.4% más. Le sigue el Ministerio de Salud con 627 millones. Recibirán 11.5 millones más, es decir, un incremento del 12.9%. Y el Ministerio de Justicia y Seguridad con 442 millones de dólares, con un incremento en sus gastos de 19.6 millones, que representa un 9.1% más. Trae más de 900 millones de dólares, casi la quinta parte del presupuesto, en programas de educación. Eso ya está dando una idea de las prioridades del presidente Salvador Sánchez Serén y su equipo de trabajo. Comunidades Solidarias, FIDL, por 51.2 millones, donde destacan los programas de apoyo a la educación, salud, 20.9 millones, y la pensión básica del adulto mayor, 21 millones.
Programas en el área de educación con 157.7 millones, en los que sobresalen los paquetes escolares, la alimentación escolar, el presupuesto escolar, el vaso de leche y el nuevo programa Un Niño, Una Niña, Una Computadora con 5 millones de dólares. La Fiscalía General de la República recibirá un aumento de 18 millones, recibiendo 62.7 millones de dólares. En cuanto a los subsidios, este se verá disminuido, asignando 92 millones de dólares, 54.6 millones para el gas licuado de petróleo y 37 millones para transporte público de pasajeros. La asignación para subsidios del 2016 se reduce en 40 millones, debido a los ahorros que se está generando en la focalización del subsidio al gas licuado de petróleo y a la disminución de los precios internacionales del petróleo. El gobierno tiene contemplado entregar 349 millones de dólares en concepto FODES a las alcaldías, además de un desembolso de 106 millones para el financiamiento al Fondo de Amortización del Fideicomiso del Sistema de Pensiones. El ministro Cáceres señaló que no solo se contemplan gastos, también incluyen la austeridad para el próximo año. Se proyecta una asignación en el rubro de bienes y servicios por 448 millones, la cual ya contiene una reducción del 9%, 22.8 millones respecto a la cifra del año pasado. Este presupuesto es limitado porque no trae los recursos del Plan El Salvador Seguro hasta que no aprobemos las fuentes de financiamiento tales como impuesto a las ganancias, impuesto al consumo telefónico, y hay que estudiar otras iniciativas. El plan de gasto incluye a los reservistas de la Fuerza Armada hasta mayo próximo. De continuar con ese apoyo a partir de junio en tareas de seguridad, tendrían que emitirse un nuevo decreto ejecutivo y la asignación de un refuerzo presupuestario. Bueno, muchas gracias a Mario Zelaya por esa nota. Diputados, el presupuesto para el 2006, el proyecto de presupuesto tiene un incremento de 37.8 millones con respecto al del 2015. ¿Cuáles son sus impresiones en términos generales de este presupuesto, diputado Baquerano? Bueno, en primer lugar, quiero decirte que el presupuesto general de la Nación puede convertirse en un instrumento para el desarrollo del país como un arma fundamental para ello, porque te permite delinear cuál es el camino y el rumbo que le vas a dar al país. Eso se puede utilizar también como un punto de encuentro de una realidad nacional entre todos los partidos políticos y todos los órganos del Estado, tanto el Ejecutivo, el Legislativo, como el Judicial. Entonces, este instrumento debería de construirse de una forma que realmente todos estuviéramos conscientes de la realidad que tiene un país y los pasos que vamos a ir dando para enfrentar los problemas. Y este instrumento que se llama Presupuesto General de la Nación también debería tener ya aclarados todos los lineamientos que debemos de tener como país, como órganos del Estado, para que todos caminemos en esa circunstancia. Yo particularmente creo, hasta este momento, nosotros no hemos hecho como fracción legislativa de Arena, no hemos hecho todavía un análisis a profundidad, puesto que... Recién se presentó el 30 de septiembre. Se nos presentó, apenas tenemos 4 días de estarlo analizando y es una cantidad enorme de información y que tenemos que irla analizando área por área. Pero realmente, partiendo de esto, yo sí creo que es importantísimo que nosotros tuviéramos transparencia en la presentación de estos presupuestos, pero así a grandes rasgos pudiéramos observar que se parten de premisas que realmente no son muy apegadas a la realidad, como por ejemplo la costumbre de inflar en el presupuesto los ingresos que el Estado pueda tener en cuanto a impuestos que los paga la población y disminuir o esconder una cantidad de gastos para que la brecha fiscal sea se haga mucho menor, pues, ¿verdad? Entonces, se parte de una premisa que vamos a tener un crecimiento de un 2.9%. Esa es la proyección que ha hecho el Esa es la proyección que se presenta en el presupuesto, pero trasladada esa proyección a la realidad,
ningún organismo de análisis financiero te asegura que El Salvador va a crecer a un 2.9%. Todo el mundo anda aseverando que va a llegar al 2% o al 2.1, 2.2, que son las proyecciones más alegres que he escuchado en la gente que hace este tipo de estudios, de economistas que trabajan en esta área. Entonces ahí partimos realmente de una cosa que no es apegada a la realidad según nuestra forma de ver. Lógicamente, esto es un análisis que nosotros lo hemos hecho de una forma superficial. Por otro lado, también es importantísimo que en el presupuesto fuese ya, dijéramos, de una mejor forma destinado a apostarle a las carencias que la población está viviendo en el país. Yo creo que es importantísimo que, si bien es cierto, tenemos un problema de delincuencia, pues deberíamos de apostarle realmente no solamente al tema del combate a la delincuencia, sino apostarle a áreas importantes como educación, que es base primordial para hacer una injerencia directa en las comunidades donde tenemos este tipo de problemas. Sobre todo en el tema de la prevención. El tema de la prevención. Por otro lado, también creo yo que hay algunas cosas que se han dejado a un lado, que no se han tomado en cuenta. De todos he sabido que hemos tenido un castigo muy grande de parte del clima en El Salvador, puesto que hemos tenido un invierno que prácticamente ha sido casi como un verano. Las lluvias han sido muy pocas y con espacios muy grandes. Esto ha destruido la cantidad enorme de cultivos. El área agrícola se va a ver muy afectada y en respuesta este presupuesto le está reduciendo a un área tan vulnerable en estos momentos como es la agricultura más de 30 millones de dólares. Eso creo yo que también es contraproducente. Esos tal vez serían los análisis hacia forma amplia que pudiera darte. Claro, y eso es lo importante de que el presupuesto se haya presentado a tiempo, que da la oportunidad de que, en este caso, el resto de fracciones que no están en el Ejecutivo puedan tener la oportunidad de hacer este análisis a profundidad y que la ciudadanía pues esté consciente de qué es lo que realmente contiene este proyecto de presupuesto. Diputado Mata, en términos generales, ¿cómo ve usted este presupuesto? Mire, este presupuesto que se ha presentado en tiempo, además hemos recibido más de 1000 hojas donde está establecido partida por partida de acuerdo a la área de gestión o de acuerdo a la institución. Ahí no solo toda la información, sino que también es el resultado de un proceso que el que dirige las finanzas del Estado, el Ministerio de Hacienda, lo viene desarrollando en consulta con las diferentes instituciones de hace más o menos 6 meses. Y los estimados del crecimiento, el Producto Interno Bruto que se plantea, tiene que ver con las circunstancias del desarrollo de dinámica de la economía y el impacto que la ejecución de los proyectos va a tener en el desarrollo del año fiscal. Y sobre esa base, el Ministerio no crea esos indicadores, los crea el Banco Central de Reserva, que es el que, es el organismo oficial para establecer esas proyecciones. Entonces ahora está planteando el Banco Central que vamos a cerrar en 2.4. Si a eso se le agrega, como es un supuesto de ejecución, que se va a impactar la inversión, tanto la ejecución de los proyectos especialmente de infraestructura, que están hablando de 250 millones, que son los primeros desembolsos de los préstamos aprobados, va a impactar positivamente en la economía sobre esa base, pero al final alguien lo puede apreciar que un poquito más, un poquito menos, pero en definitiva son los pronósticos del desarrollo de la economía. Y el presupuesto hoy viene en coherencia con el plan quinquenal que el profesor Salvador Sánchez Serén ha presentado. Entonces nos parece de que
el presupuesto viene coherente a tres cosas. Una, y eso es importante, por lo menos para el televidente planteárselo, de que el presupuesto es una herramienta legal. Es decir, al funcionario público la Constitución no le autoriza a hacer lo que la ley no le permite. No es como en el privado. Si la ley no se lo impide, lo puede hacer, solo que haya prohibición. Pero en el funcionario público no. Y en ese sentido, el presupuesto, el documento que recibimos y que la Asamblea se tiene que pronunciar aprobándolo, es una herramienta legal, que por dos razones. Una, porque le autoriza al Estado buscar la recaudación que está legalmente establecida, que son los tributos, son los impuestos, son las contribuciones especiales y son los servicios o las tasas que debe de cumplir. Pero también le dice, y hay que presentarlo balanceado y técnicamente viene bien balanceado, es la disposición que tiene el ministro de redistribuirlo en todas el funcionamiento de las instituciones del Estado, por una parte. Por otra parte, como lo ha expresado el colega Baquerano, es una herramienta económica. ¿Por qué? Porque le permite a los ciudadanos como a los proveedores de servicio al Estado, en donde van a estar, por decir así, las solicitudes del gobierno para que le oferten servicios, como también le indica al ciudadano, estas son las prioridades con que vamos a empujar la economía y buscar el bienestar de la sociedad. Y ahí vienen ya las decisiones políticas, que en ese sentido es una herramienta también, el presupuesto en donde el gobierno presenta prioridades. ¿Y cuáles son las prioridades que está demandando la sociedad? Todos dicen de que el principal activo que tiene este Salvador querido nuestro es las personas. Y ahí es el monto principal de este proyecto. Ya veíamos que la presidenta de la Junta Directiva de la Asamblea decía que es una quinta parte de los 4.860 millones que reúne el presupuesto. Esa es la principal prioridad. En ese punto, diputado Baquerano, hay una apuesta, y se nota en el enfoque que tiene el presupuesto, en cuanto a educación, salud y seguridad. Tengo por acá mis notas que para salud se destinan 627 millones, para educación 940 millones, y para el área de justicia se contemplan 442 millones. ¿Cómo ve este enfoque en esos temas sociales? Bueno, quiero decirte que en la misma, y esto lo podemos observar en las láminas mismas que ha presentado el ministro de Hacienda para el tema del presupuesto. Si tú lo observas desde el punto de vista que se aumenta unos cuantos millones en el área de educación, quiero decirte que el análisis que debemos de hacer es mucho más completo. Por ejemplo, un porcentaje de apuesta de inversión al área de educación, casi todos los partidos en su campaña política hicieron una oferta. La hizo el FMLN, la hizo Arena, la hicieron los otros partidos políticos, que deberíamos de apostarle a la educación. Y la oferta era que íbamos a llegar al 6% del porcentaje del PIB. Actualmente, en este año 2015 que estamos, es del 3.6%, y estos datos están escritos en el presupuesto general que nos ha presentado el ministro de Hacienda. Y hoy, con respecto al PIB, al porcentaje de crecimiento, en lugar de aumentar, ha disminuido, porque hoy es el 3.4% del PIB. Y eso lo podemos revisar ahorita, tengo las láminas acá. Entonces, en lugar de aumentar, ha disminuido. Y la propuesta era llevarlo al 6, y ha pasado del 3.6 este año a una aproximación del 3.4 para el próximo año. Esto solo en materia de educación. Y esto lo podemos observar bien claramente. Yo celebro que hayan existido algunos
avances muy buenos en el área de educación, como el tema de algunos programas, como de paquetes escolares, como de todo lo que se refiere a ayuda específica para los alumnos, pero nos quedamos demasiado cortos. ¿Por qué razón? Yo no voy a ser un crítico, pero invitaría a cualquier padre de familia a que vaya a una escuela donde están estudiando sus hijos y que vaya a ver cómo están los servicios sanitarios, cómo están los pupitres donde ellos están estudiando, cómo se encuentran sus escuelas. Y es más, invitaría también a los maestros que trabajan, cómo están sus planes de capacitación, si van adecuados a las proyecciones en esta vorágine que nos lleva en materia educativa, quizás con un acelerador grande, puesto que las tecnologías van aumentando. ¿Cómo están los profesores? ¿Están preparados para los muchachos ayudarles? Incluso se hacen cosas, por ejemplo, ahorita se está promoviendo el hecho de que para el uso del Internet quieren grabarlo con un 10%. Y eso es para los alumnos es una cosa gravísima, porque ¿Se refiere a la contribución especial? La contribución para el tema especial, pues, por ejemplo, pero eso les va a impactar mucho, porque el Internet les ayuda muchísimo a los jóvenes a accesar y a aprender con el mismo uso de la tecnología esta. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que se ha quedado demasiado corto, porque si la educación es un pilar fundamental, yo esperaría que la inversión en cuanto al porcentaje del PIB fuera mucho mayor. En lugar de aumentarla, pasa del 3.6 este año, el próximo va a ser el 3.4 del PIB, y eso está en las tablas que se ha presentado. Si tú lo quieres ver de una manera alegre, positiva, pues te dice, sí, se te aumenta unos millones, pues, ¿verdad? Y cosa que deberíamos de apostarle realmente, y ahí es donde yo creo que no debemos de ser timoratos en las áreas donde queremos invertir como país, pero invertir no con propagandas publicitarias, sino que realmente nuestros alumnos sientan cuál es el cambio y cuál es la mejoría que están viviendo en sus aulas todos los días. No, y ahí apunta algo bien importante, diputado, del sentido de que la comunidad educativa tiene que involucrarse en el proceso, ¿no? Es decir, los padres de familia, docentes, es decir, porque en última instancia la educación es responsabilidad de todos también, ¿verdad? Claro. Diputado Mata. Mire, yo realmente sí respeto la opinión, el juicio, entiendo que lo hacen no solo a título personal, sino que como grupo parlamentario de oposición, y yo creo que cada quien, y para eso hemos luchado, para abrir la libertad de expresión y de pensamiento, sostenerla. Pero yo creo que debemos de plantear las cosas en los términos concretos. Ya pasó la campaña electoral. Hoy de lo que se trata, la ley nos dice de que no se puede gastar más de lo que ingresa. Y eso es así. Si nosotros nos ponemos a poner qué es lo que falta, por supuesto que falta un montón de cosas. Desearía, yo en lo particular desearía que tuviéramos de crecimiento de 5 puntos arriba del PIB, pero no lo tenemos. Y la carga tributaria que tenemos es la más baja incluso de la región centroamericana. Entonces, ¿cómo podemos estar diciendo pongámosle más si no tenemos? Mire qué lindo lo que planteaba en torno al uso de la tecnología, de las computadoras, lo virtual en la escuela. Y no tuvimos un proyecto de 30 millones de dólares para la conectividad, en donde justamente estaba planteando desarrollar un programa de robótica con los estudiantes de bachillerato. Y por cierto, en los últimos días los periódicos impresos han publicado reportajes en donde nos dicen, allí en San Vicente también han hecho unos experimentos, unas innovaciones en donde plantean que irrigar bombas para la producción. Y este fin de semana plantearon también de que a los salineros les han hecho. Eso debemos de impulsar. Sin embargo, los amigos de Arena no nos acompañaron a aprobar ese préstamo que incluso iba a dar becas hasta para doctorado. Entonces,
Yo digo que este tema lo debemos de ver en la realidad. Ya estamos como funcionarios públicos. Nuestros amigos de Arena son funcionarios públicos, pagados por los impuestos. Y entonces tenemos la obligación no solo de tirar la piedra, sino que buscar. Realmente no alcanzan los ingresos para poner, en el caso de la educación, si todos en la campaña electoral dijeron le vamos a incrementar hasta, digo todos porque al menos nosotros no nos comprometimos con un porcentaje, hubo un movimiento de la sociedad civil que planteó 6%, pero para el quinquenio estamos hablando del proyecto, entonces no se puede meter todo en el presupuesto de un año. Entonces mire, pero Luis, este presupuesto tiene una cualidad, le apuesta a la inversión social. Vamos a quedarnos con ese punto, diputado, porque tengo que hacer una pequeña pausa. Ya venimos con más, estamos compartiendo con 2 diputados del partido FMLN y Arena el proyecto de presupuesto general de la Nación para el próximo año. Ya venimos con más. Bueno, seguimos hablando del presupuesto general de la Nación para 2016, justamente en el tema del área social, que es lo que a la ciudadanía, pues de alguna manera más le interesa. Tenemos un sondeo de opinión, a ver qué piensa la ciudadanía de lo poco que se ha comenzado a escuchar, obviamente. Como dice el diputado Baquerano, recién hace 3 días ha llegado, 3-4 días ha llegado a sus manos. Estamos en el proceso justamente de conocerlo, desmenuzarlo y obviamente tener esas discusiones que son siempre enriquecedoras. Veamos lo que dice la gente. Es fundamental, ¿verdad? Recuerde que el desarrollo de una nación no solo se mide con cuestiones materiales, sino que hay que medirlo también en base a la educación, en base a los programas de salud. El desarrollo tiene que ir relacionado con todos esos aspectos. Entonces hay que mejorar lo que es sustancialmente el aporte económico a estas áreas, ¿verdad? Suertemente del nivel social que tenga la persona, eso afecta mucho. Así que siento que son prioridades porque todo empieza desde la educación. Hoy en día, así como está la educación en las escuelas públicas, es lo que más está afectando para un futuro. Y lo vemos en la universidad, porque los que quieren ingresar vienen con un nivel educativo muy bajo y eso afecta más a lo que es la universidad. Tiene que, más que hoy todo, cómo está la delincuencia hoy, ¿verdad? Los niños, los hijos de uno, ¿verdad? Cómo son perseguidos por las maras. Yo digo que tiene que haber más mano dura en todas las palabras. Sí. Salud, es un tema bastante interesante y que a la vez se descuida aquí por la falta de recursos en los hospitales. ¿Y cuál era el siguiente que me dijiste? Eso es muy importante. La educación igual, o sea, no mucho se fomenta. Hay programas que lo fomentan, pero igual no le da seguimiento. Y con la seguridad pública es muy grave el problema que tenemos con la seguridad y el poco, o sea, la vida, siempre no sabemos si vamos a regresar a casa o por lo mismo, por la inseguridad que cada vez se está viviendo un problema más grande, solamente. Parece muy bien, ya que desde el punto de vista la educación es muy importante en lo económico, para el desarrollo de la sociedad. Yo estoy viendo que bajo la política que ella está llevando del presupuesto, la nación, el ejecutivo, está bien que inviertas en educación, pero yo creo que la educación no solamente va a que lo inviertas en el mismo esquema o en el mismo esquema de inversión que lo está haciendo el gobierno, sino es que lo invertas para que sea una educación integral. Lo que se pretende acá es cambiar la conciencia de las juventudes y las generaciones que vienen. Pero yo creo que si seguimos con el mismo modelo, sistema educativo, si estás invirtiendo en un sistema educativo, que en un sistema educativo lo que saca es fuerza de trabajo laboral barata, que lo que venimos a ver nosotros en el mercado laboral venía a absorber y lo que te están pagando es un salario bastante
pobre, ¿va? Y yo creo que invertir en educación es invertir en un modelo educativo que se base en un desarrollo económico para el país. Pues si es para la inversión del otro año, creo que lo principalmente sería invertir en educación, porque el país está muy difícil últimamente y creo que las nuevas generaciones de hoy en día ya no se pueden cambiar, pero lo que se puede hacer es empezar a cambiar a las nuevas generaciones que están creciendo. Y si invertir en educación, quizás va a ser una inversión a largo plazo para cambiar el país. Bueno, sobre todo los jóvenes creo que lo tienen muy claro, ¿no? Que el apostarle a la educación es definitivamente algo fundamental, ¿no? No, yo sí quisiera unirme realmente a esas expresiones que acabo de escuchar y el pueblo es sabio definitivamente, sabe dónde le está apretando el zapato, ¿verdad? Y yo sí comparto lo que dijo ese joven, no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Tenemos que cambiar definitivamente. Y ya esas propaganda de que le vamos a apostar a la educación, que la educación puede ser la herramienta de que el país puede salir adelante, ya dejémosla a un lado y comencémosle realmente a invertir en educación. Pero si nosotros no cambiamos la realidad y comenzamos a decir que este presupuesto va encaminado a educación, a fortalecer educación, yo les digo, no vamos a hacer nada más de lo mismo. Aquí está el mensaje y el proyecto de presupuesto que nos ha presentado el ministro. El porcentaje del PIB en materia de educación en el año 2015 era 3.5. Hoy el que está presentando es de 3.4. ¿Qué te significa? Que baja en lugar de aumentar el porcentaje de inversión de acuerdo a la producción que se espera del país. Y esto no es solamente números, sino que trasladémoslo realmente a lo que está viviendo el país. Nosotros tenemos que cambiar realmente la forma de presentar presupuestos y la forma de tener una visión diferente. Imagínate que aquí tengo una gráfica, inversión pública, que tiene este presupuesto, cómo ha ido cayendo desde el 2013 al 2016. La inversión que el Estado hace en construcción baja de 726 millones en el 2013 a 549 millones que viene proyectado en este presupuesto. ¿Qué te significa esto? Menor cantidad de empleos. Fíjate que en El Salvador, este año pasado, solo se crearon 7.220 empleos. Y la capacidad productiva de jóvenes para trabajar, listos para trabajar, aumenta en 72,000 personas en 2015. ¿Qué te significa esto? Que una persona tiene acceso a un trabajo dentro del esquema de trabajo ordenado y que se pagan todas las prestaciones. Las otras 9 pasan a engrosar la fila de desempleados o de trabajadores informales. ¿Qué te estoy diciendo con esto? No estamos haciendo bien las cosas, porque nosotros podemos estar haciendo un gran análisis financiero, económico, de todo este número y de todo este mamotreto de información que nosotros tenemos, y la realidad que está viviendo la población es completamente diferente. Yo creo que es el momento justo que nosotros debemos de dar un cambio y un golpe de timón y comenzar a ver y a estar a la par del pueblo realmente, qué es lo que nos está pidiendo. El pueblo nos está pidiendo que no confrontemos, que le busquemos solución a la problemática que tenemos, que los instrumentos financieros que tengamos los utilicemos de la mejor forma. Eso es lo que nos está pidiendo la población. Y yo creo que ese es el cambio que deberíamos de darle nosotros los políticos, porque es un grito desesperado que tiene la población y nosotros realmente estamos acompañando ese señalamiento. Diputado Mata, otro de los temas que la gente ponía en perspectiva en el sondeo es el tema de la seguridad ciudadana. Hay un incremento de 62 millones, 62.7 millones. Mejor dicho, hay una asignación de 62.7 millones para la Fiscalía General de la República con un incremento del 18%, de 18 millones de dólares. También el órgano judicial contará con un presupuesto de 279.9, que significa 15.1 millones adicionales. ¿Cómo valoran este tema dentro del presupuesto?
este es un tema que yo insisto de las apuestas centrales. El tema de seguridad es algo que pide, y cuando uno ve el conjunto del presupuesto va a encontrar que la prioridad que todos sentimos o percibimos que debe de ser la principal apuesta, aparte de, como dicen los jóvenes, ¿vea?, la educación. Hay que verla hacia el futuro, no el solo hoy. Y miren, ahí una universidad virtual se está planteando, inicia ya el 2016. Está hablando el programa, los programas, ese programa de robótico muy bonito que mencionaba, y hay inversión. La diferencia es que yo pediría de que lo veamos tan real en el sentido de que, bueno, ¿y cómo es que vamos adelante? Porque miren, hay crecimiento, hay generación de empleo. De hecho, el común, vaya, no, los que no somos economistas ni financieros, ¿cómo nos damos cuenta si las cosas están marchando bien? Normalmente nos vemos confrontados en la vida real cuando las cosas andan mal, es que los empleos están cerrando, ¿vea?, que la gente la están echando, y hay presión de las organizaciones, de los trabajadores en la defensa del trabajo. No está sucediendo eso, por el contrario, lo que estamos viendo, e incluso hasta la iniciativa privada está diciendo, abrimos en esta feria de empleo nuevas plazas. Eso es lo que está sucediendo. Y otra cosa que estamos viendo, aquí medio nos damos vuelta y estamos viendo a un montón de remodelaciones, construcciones. Ciertamente la cifra, al comparar entre los 2 años y la de hoy, de la infraestructura del Estado, ha bajado. ¿Por qué? Porque nos empantanamos ahí en la Asamblea reteniendo 2 años y medio, aprobación de préstamos para inversión en infraestructura, porque la carga tributaria no da para eso. Esa es la realidad. Y en seguridad, miren lo que lleva, 919, casi 980 millones. ¿Por qué digo 980 millones? 820 millones. ¿Por qué lo digo? Y no los 442 que señalan en seguridad. Porque la seguridad no solo es del Ministerio de Seguridad de Justicia y Seguridad, sino que ahí está el órgano judicial. Ahí están todos los tribunales que tienen que diligenciar, ¿vea?, a todo el que delinque, ¿vea?, o el que comete faltas o ilícitos. Está el Ministerio Público de la Fiscalía, la Procuraduría, incluso la Procuraduría de Derechos Humanos, son parte de este esquema. Y por supuesto está el Ministerio de Seguridad y ahí la PNC. En su conjunto estamos hablando de la segunda prioridad en la apuesta de poner los recursos. La presidenta de la Asamblea decía que ahí faltaría ver qué va a suceder con otro tipo de financiamiento del Plan El Salvador Seguro. Ahí tenemos el planteamiento que ya está ahí en las mesas, en las diferentes comisiones de la Asamblea. Hay el plan El Salvador Seguro que la comunidad internacional y los diferentes sectores que participan en el Consejo de Seguridad y Convivencia han aprobado ese plan que pide 2.100 millones en 10 años. Eso quiere decir que se necesitan, al prorratearlo en los 10 años, 210 millones para las 144 acciones que están planteando para los 10 años. 210, ¿de dónde vamos a decir la carga tributaria que está obligada a buscar, a recaudar el Ministerio de Hacienda? No hay, por eso no lo da. Por eso el presidente ha dicho, hagamos una contribución especial, temporal, para echar a andar esto, porque el beneficio es de todos, e incluso me atrevo a decir que los más beneficiados son los empresarios, porque en la medida en que vayamos abatiendo la violencia, la criminalidad y el crimen organizado, en esa medida los costos operativos que hoy hacen
para mantener, vale la redundancia, seguridad en sus empresas, van a bajar. Vamos a quedarnos en este punto, tengo que hacer otra nueva pausa y ya regresamos con más. Me gustaría que habláramos justamente de las fuentes de financiamiento de este presupuesto. Cuando regresemos de una pausa, estamos en Gente de Opiniones. Bueno, seguimos conversando con dos buenos amigos sobre el presupuesto general de la Nación. De acuerdo a las declaraciones del ministro de Hacienda, la propuesta de presupuesto dice que será financiada en un 94.4% por fuentes internas, impuestos sin contribuciones especiales, y un 5.6% por desembolso de préstamos externos y donaciones. ¿Cómo evalúa, diputado Bejarano, este balance en la fuente de financiamiento? Bueno, quiero decirte en primer lugar que vuelvo y repito, no podemos esperar cosas diferentes si seguimos haciendo lo mismo. Yo te traigo un dato aquí de información del Ministerio de Hacienda, que de junio del 2009 a agosto del 2015, solo en materia de impuestos, este gobierno ha recibido 21.167 millones. Y esto es gracias a 3 reformas fiscales que se han propuesto y que se han introducido, donde se aumentó la recaudación. 21.167 millones, del junio del 2009 a agosto del 2015. Y además de esto, la deuda del país, porque esto es solo de impuestos, la deuda del país se aumentó en 5.755 millones de dólares, llegando la deuda a 16.000, porque habían ya cerca de 10.000 millones que ya estaban de deuda. Pero estoy hablando del gobierno del FMLN, 5.755 millones en deuda, y han recibido 707 millones de dólares en donaciones de países amigos que apoyan al país. En total son 27.629 millones de dólares los que han entrado a las arcas del Estado. Y hasta este momento nosotros realmente podemos hacer una comparación que con esta cantidad de millones de dólares que se han recibido, hoy vámonos a analizar el presupuesto, no el presupuesto general de la Nación, viendo cuánto entra, cuánto se gasta, sino que vamos a analizar el presupuesto de la familia salvadoreña. Y vámonos a la señora que va al mercado a comprar todos los días y veamos cómo la canasta básica, que la mide la Digestic, otro organismo del gobierno del Estado, ellos la miden, y estoy dándoles datos de la Digestic. La canasta básica urbana, los que van a comprar las madres de familia y los padres de familia que vamos a comprar los mercados, ¿cuánto está costando la alimentación de su familia? Y la canasta básica familiar la recibió este gobierno antes de recibir los 27.000 millones. No hay inflación, permítame hablar. La encontraron en 160.63 en mayo del 2010. Vea, y ahora, en agosto del 2015, está a 208.89. ¿Qué significa esto? 30% de aumento de la canasta básica. Y la rural ha aumentado 38.8%. La relación que yo te estoy dando es claro, sí, es que esa es la relación que debemos de hacer, un presupuesto general de la nación con un presupuesto familiar de todos los salvadoreños. ¿Cuál es el impacto? ¿Qué quiero decirte? Que aquí el tema, aquí podemos amanecer viendo y haciendo análisis de no, claro, y aquí no, pero el tiempo lo no importante es qué es lo que está viviendo el pueblo todos los días, cómo está estos 27.629 millones, cómo le ha impactado en la alimentación diaria a la población. Listo, y eso es lo que a nosotros nos interesa. Listo. Diputado Mata. Es que yo creo que el asesor no se lo ha planteado bien al colega, pero está confundiendo macroeconomía con microeconomía, ¿verdad? Eso, claro, todo es economía, pero por supuesto los parámetros de análisis son diferentes y los indicadores de medición son diferentes.
que todo es para la economía. Sí, pero son diferentes y no lo puede cruzar. El hecho que tenemos es que hay crecimiento, que hay deflación, o sea, que ha bajado los parámetros de costo. Realmente los costos de los productos de la canasta básica no han subido, exceptuando dos tipos de especulación. Y si a eso le agregamos que hubo incremento al salario mínimo, ha habido capacidad de compra más del salario de los trabajadores. Y si a eso le agregamos el acompañamiento de los subsidios y los paquetes, hay capacidad más de adquisición de los trabajadores e incluso aquí ha venido a beneficiar al trabajador la baja de los precios del petróleo y derivados. Claro, al Estado podemos decir no tanto lo mencionó, aunque es relativamente equilibrado porque consumió menos factura petrolera, pero así recibió menos IVA. Entonces, con esto yo lo que quiero decir, miren, no confundamos. Yo, por lo que está diciendo el amigo Baquerano, el colega, ya siento que es un discurso para decirnos, no vamos a votar porque el mismo discurso que no está balanceado, que no corresponde, y hoy algo nuevo que sí creo que es importante tomarlo, ¿verdad? Es que hoy le debemos de invertir más. El asunto que para invertir más debemos de tener más contribución, y de eso se trata el llamado que hizo el presidente para el tema de seguridad, que paguen más los que tienen capacidad de pagar más para los asuntos sociales. Y yo haría el llamado de que, miren, si no aprobamos en tiempo el presupuesto, estaríamos haciendo un gran daño a la sociedad y fundamentalmente poniendo en incertidumbre jurídica los salarios de los trabajadores. Bueno, quiero agradecerles a ambos y como dice el diputado Baquerano, pasaríamos aquí toda la noche si le queremos sacar todos los elementos que se le puede analizar al presupuesto general de la Nación. De lo que sí nos comprometemos es a darle taller a este tema y gracias por haber aceptado la invitación. Esperamos contar con ustedes en próximos paneles que hablamos sobre este y otros temas. Gracias, Luis, ha sido un placer y un saludo a todos los de Gente Ve. Gracias también por el acompañamiento a mi querido amigo Rolando. Gracias, Luis, y estamos abiertos a cualquier invitación que nos haga en el futuro para compartir con usted estos temas. Y obviamente es un placer estar en estos foros con el colega que nos vemos continuamente ahí en el Parlamento. Y creo de que, como he dicho, si bajamos los canastos de la polarización vamos a encontrar puntos de coincidencia que nos permita decirle a la gente, aquí vamos, por aquí vamos creciendo para buscar el bienestar de todos. Y a veces hay más puntos de coincidencia de los que nos imaginamos, definitivamente. Muchas gracias, hasta la próxima. Quédense porque hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.